Allí, en el lujoso departamento nupcial del Gran Aurora, en Miami, me observé en el espejo que ocupaba todo el techo como si el mismísimo cielo de Florida quisiera presenciar ese momento. El vestido de seda color marfil que me cubría era una obra maestra, cada cuenta de cristal estaba cosida a mano por artesanos parisinos y la cola fluía detrás de mí como un río de plata fundida. Era mi día. El día que había planeado hasta el más mínimo detalle durante 1 año y medio, la culminación de todo lo que había logrado con mis propias manos. Pero había 2 asientos vacíos en esa sala llena de amor. A mi alrededor, la sonrisa de Julia, mi mejor amiga, temblaba mientras se ajustaba el velo, con los ojos brillantes de emoción. La futura suegra seguía apretando mi mano, susurrándome que todo estaba perfecto. Mis damas de honor se rieron, registrando cada momento, las copas de champán reflejaban la luz dorada del atardecer que invadía las ventanas. Sin embargo, en medio de esa alegría, una ausencia me dolía como una herida abierta, mis padres no estaban. 3 meses antes habían tomado su decisión. Y yo el mío. Hija mayor de los Harrington, aunque nadie lo adivinaría por el trato que recibió. Mi hermano Trevor, 2 años menor, fue el sol alrededor del cual giraba la familia desde que él nació. Y siempre fui el sensato, el que tomaba decisiones racionales y nunca me daba problemas. Él el favorito cuya mediocridad era aplaudida como genialidad y cuyos fracasos eran justificados como desgracias del destino. Mientras me gradué con honores en negocios y tenía 2 trabajos para pagar las cuentas, Trevor apenas se arrastraba a través de un colegio comunitario financiado por mis padres, saltando de un proyecto fallido a otro, siempre apoyado por el cheque familiar. Construí una sólida carrera en marketing farmacéutico, pasando de analista junior a director senior en 7 años. Él intentó ser entrenador personal, consultor de criptomonedas, coach de vida. No salió nada, pero sus esfuerzos empresariales fueron celebrados como si fueran logros épicos. Cuando me comprometí con Harrison hace 1 año, mis padres parecían realmente felices. Era todo lo que deberían desear en una hija, un brillante cirujano cardíaco, con manos firmes que salvaban vidas y ojos que veían más allá de las apariencias. Nos conocimos en una conferencia médica, donde mi empresa estaba lanzando un nuevo medicamento. Me invitó a cenar para discutir aplicaciones clínicas y antes del postre hablamos de sueños. Nuestro compromiso fue íntimo, solo familiares y amigos cercanos en una cena elegante. Harrison deslizó el anillo en mi dedo, un diamante de 2 quilates que captaba la luz como un pedazo del firmamento, y dije sí antes de que terminara la pregunta. Mis padres nos abrazaron y mi padre incluso dijo que no podía esperar para acompañarme hasta el altar. Hasta que 3 meses después Trevor anunció su compromiso. Sienna, su prometida, era inofensiva. Una higienista dental cuya mayor pasión parecía ser documentar cada respiración para sus 3.000 seguidores en las redes sociales. Le propuso matrimonio en una cadena de restaurantes, con un anillo que parecía salido de un mercadillo, y mis padres actuaron como si acabara de curarle el cáncer. El problema empezó cuando nos reunimos para alinear los planes de boda. Mi madre sugirió con una dulce sonrisa que coordináramos las fechas, ya que ambos eventos se realizarían el mismo año. Ya había reservado el Gran Aurora para el 15 de octubre con 6 meses de antelación. Había contratado el mejor buffet de Miami, un fotógrafo de renombre e invitaciones que costaban $40 cada una. Mi lista tenía 150 nombres, seleccionados cuidadosamente después de meses de reflexión. Trevor y Sienna querían casarse en diciembre, 2 meses después que yo, sin lugar, plan ni presupuesto. Fue entonces cuando mi madre, sentada a la mesa del comedor de la casa donde crecí, dijo la frase que me heló la sangre: Cassandra, cariño, tal vez podrías hacer algo más sobrio. Menos llamativo. No sería justo eclipsar el día especial de Trevor. Dejé la copa de vino sobre la mesa con estudiada calma. ¿Lo siento? Mi padre tosió incómodo. Lo que tu madre quiere decir es que 2 grandes bodas en la misma familia pueden ser excesivas. Trevor y Sienna recién están comenzando. Sería más fácil para todos si la tuya fuera un poco más simple. He estado comprometido durante 1 año, respondí, cada sílaba pesada. He estado planeando esta boda durante meses. Ya está todo contratado y pagado. Lo entendemos, pero la sonrisa de mi madre era una máscara. ¿Podrías reducir el tamaño? Un lugar más pequeño. Menos invitados. No necesitas tanto lujo.
Eres mayor, más establecido. No necesitas este espectáculo. Las palabras dolieron como una bofetada. Miré a Trevor, esperando que no estuviera de acuerdo, que calificara la idea de absurda. Evitó mi mirada. Sienna, mientras tanto, jugaba con su móvil, ajena a la tensión. No voy a cambiar mi matrimonio, declaré. El rostro de mi madre se endureció. Estás siendo egoísta. Se trata de una cuestión de familia. La boda de Trevor debería ser el evento de la temporada, no eclipsado por una ostentosa exhibición de riqueza. Faltan 2 meses para mi boda. ¿Cómo exactamente podría eclipsarla? Pregunté irónicamente. La gente comparará, fue tajante mi padre. Y Trevor merece su momento sin que la gente mida su matrimonio según el estándar tuyo, lleno de extravagancia. En ese momento la verdad se reveló clara y cruel, no se trataba de logística ni de armonía familiar. Se trataba de borrar mi brillo para que la mediocridad de Trevor no fuera tan evidente. No podían soportar que mis logros resaltaran sus defectos. No, dijo con firmeza. ¿Qué quieres decir, verdad? La voz de mi madre se elevó indignada. No voy a cambiar nada. He trabajado duro por todo lo que tengo. Esta boda la pagamos Harrison y yo, hasta el último centavo. No tienes derecho a exigir que me haga más pequeño para que Trevor se sienta más grande. La discusión que siguió fue una tormenta. Mi madre me acusó de ser vengativa y celosa de mi hermano. Mi padre dijo que yo era un desagradecido por todo lo que habían hecho por mí, como si olvidaran que, desde que tenía 18 años, nunca había dependido de ellos. Trevor finalmente abrió la boca para evitar conflictos, y me sugirió que suavizara las cosas. Sienna, en el colmo de su sensibilidad, publicó una selfie en medio de la pelea con la leyenda, drama en cena familiar, jajaja. Me fui esa noche y no hablé con ellos durante una semana. Llamaron insistentemente, pero cada conversación siguió el mismo guión. Comenzaron con un falso tono conciliador, solo queremos lo mejor para todos, y terminaron con la misma exigencia velada. Los rechacé a todos. 2 meses antes de la boda, mi madre me dio un ultimátum por teléfono: si insistes en esto, muestra. No le dejé terminar la frase. Colgué. Y nunca miré hacia atrás. El uno al otro se muerde un dulce cremoso, nuestros ojos se fijaron en una complicidad que no necesitaba palabras. Era como si ese simple gesto, el azúcar derritiéndose en la lengua, la risa ahogada entre besos, sellara una promesa mayor que cualquier voto intercambiado en el altar, nosotros contra el mundo. Y el mundo en ese momento era ese salón iluminado por 1000 velas, donde cada detalle que habían llamado exageración, ahora brillaba como prueba de que lo merecía todo. Los arreglos de rosas blancas, que según mi madre eran innecesariamente caros, despedían un aroma que se mezclaba con el olor a champán y la felicidad. Los cristales de las lámparas de araña, que mi padre había llamado ostentosos, refractaban la luz como diamantes, transformando el espacio en un sueño despierto. Incluso la orquesta, sí, esa orquesta que Trevor había dicho que era demasiado para una boda, tocaba ahora con una pasión que hacía que los invitados se levantaran de sus mesas, arrastrados por la música como si fuera imposible quedarse quietos ante tanta alegría. Cuando Harrison me hizo girar en medio de la pista de baile, su sonrisa era tan amplia que casi me olvidé de las que no estaban allí. Casi. Porque la verdad es que entre una risa y otra, entre un brindis y una canción, había un vacío plasmado en su forma, un espacio en la mesa que nadie ocupaba, 2 sillas vacías en la primera fila, un silencio donde deberían haber estado los aplausos de quienes me conocían desde siempre. Pero entonces, como si el universo supiera exactamente lo que necesitaba, Julia apareció a mi lado, sujetándome con fuerza del brazo. Mira, susurró señalando discretamente la entrada de la habitación. Allí estaban, mi tío David y mi primo Jerome, cada uno con un vaso de whisky en la mano, riéndose de algo que solo ellos entendían. En la casa de al lado, mi tía Patricia bailaba con su marido y sus ojos brillaban mientras me miraba. Y más allá, toda una fila de primos, amigos de la universidad, colegas del hospital, todos los presentes eligieron estar ahí para mí. No por obligación, no por conveniencia, sino porque entendieron que el amor no se mide en metros de tela ni en el número de camareros. El amor se mide en quien se queda cuando el mundo te dice que te vayas. Harrison captó mi mirada y siguió mi línea de visión. Sin decir una palabra, tomó mi mano y nos dirigimos a la mesa principal, donde ya estaba su padre con el vaso en alto.
Un brindis, anunció con la voz ronca por la emoción. A mi nueva hija, que hoy nos demostró que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algunas cosas valen la pena de todas formas. Y a este hijo mío, se volvió hacia Harrison, con los ojos húmedos, que encontró una mujer tan extraordinaria que incluso la falta de otras tuvo que doblegarse ante la grandeza de lo que ha construido. Los invitados alzaron sus copas y el sonido del cristal resonó como una ovación. Sentí que las lágrimas ardían, pero esta vez no eran de dolor. Se trataba de algo más profundo, más verdadero, la certeza de que al elegir mi propia felicidad, no había perdido una familia. Me habían comprado uno nuevo. Uno que no me pidió ser más pequeño, que no me castigó por brillar, que no confundió amor con control. Cuando la canción cambió a algo más lento, Harrison me acercó y sus labios rozaron mi sien. «Eres la cosa más hermosa que he visto en mi vida», murmuró. «Y mañana, cuando despertemos, seguirás estando. Y dentro de 10 años. Y en 50. Me acurruqué contra él, sintiendo el calor de su cuerpo a través de su vestido, el aroma familiar de su perfume. Miré a mi alrededor, las flores, las luces, los rostros sonrientes, y por primera vez desde que todo empezó, sentí. No la sombra del rechazo, no el peso de la ausencia, sino la ligereza de saber que en ese momento exacto, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. ¿Con quién merecía estar? Y si eso era egoísmo, como insistían en llamarlo, entonces que el mundo entero sea así de egoísta. Porque no había nada más generoso que amarte a ti mismo lo suficiente como para no aceptar migajas cuando naciste para darte el festín. Fui a mí a quien llamaste cuando las cuentas no cuadraban. Yo era la hija que siempre estuvo ahí, hasta el día en que decidí que mi valor ya no se mediría por cuanto me aniquilaría para mantener la paz en su casa de fantasía. ¿Y ahora quieres que lo guarde una vez más? Que me ponga mi mejor vestido, sonría para las fotos y finja que no recuerdo cómo me trataste como a un invitado no deseado en mi propia vida. Puedo ignorar el hecho de que mientras yo planeaba cada detalle de mi boda con las manos temblorosas de alguien que sabía que sería juzgada por atreverme a desear la felicidad, tú estabas ocupada enseñándole a Trevor a esperar que el mundo se inclinara a sus pies. No. Esa palabra salió de mí como un suspiro, firme y definitiva. No, no te ayudaré. No seré la red de seguridad habitual, no seré la solución a los problemas que creaste con tus elecciones. ¿Quieres saber por qué no? Porque yo también soy familia. Y la familia no abandona a su hija en el día más importante de su vida por culpa de un hermano que nunca supo lo que es la responsabilidad. La familia no transforma el amor en moneda. La familia no solo llama cuando necesita algo, la familia está ahí. Y no lo estabas. Escucha atentamente, mamá, construí una vida en la que ya no necesito mendigar migajas de cariño. Donde se celebra mi matrimonio, donde se respeta mi trabajo, donde se escucha mi no sin que yo tenga que justificarlo. Trevor puede hundirse en el mismo caos que ayudó a crear. Que aprenda por primera vez en su vida, lo que significa cosechar lo que sembró. ¿Qué pasa si Siena está pasando por una crisis? Excelente. Que descubra lo que es tener que improvisar, como lo hice yo cuando me dejaste sola frente al altar simbólico que levantamos para que no colapsara de nostalgia. Que ella sienta el peso de un matrimonio donde la familia no es una prioridad, porque, claramente, para ti, yo nunca lo fui. Silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan denso que podía escuchar el eco de su respiración entrecortada, como si acabara de golpear el cristal que siempre nos había separado. Cuando finalmente habló, su voz se quebró, no por la emoción, sino por la ira reprimida de alguien que no está acostumbrado a escuchar un no. Te arrepentirás de esta actitud, Cassandra. Un día, cuando nos necesites, verás lo que es estar solo. Me reí. Un sonido ligero, casi feliz, porque la ironía era deliciosa. Qué curioso, mamá. Ya estoy sola y nunca me he sentido tan acompañada. Harrison está aquí cocinando la cena que compartiremos en 5 minutos. Mis amigos están a solo una llamada de distancia. Mi carrera está floreciendo. Mi casa está llena de risas y de proyectos y de un futuro que elegí. ¿Solo? No, gratis. Y esa es una soledad que no cambiaría por todo tu amor condicional. Colgué antes de que ella pudiera responder. Dejé el móvil sobre el mostrador y me volví hacia Harrison, que me miraba con una pequeña y orgullosa sonrisa en los labios. No necesitaba preguntar.
Simplemente extendió la mano y acercó mi cuerpo al suyo, con los dedos todavía ligeramente húmedos por haber lavado las verduras. Eso es todo, murmuró, besando mi sien. Eso es ser la mejor persona. Y por primera vez le creí. Porque la grandeza no está en tragar serranas para mantener las apariencias. Es saber que a veces lo más valiente que puedes hacer es cerrar la puerta a aquellos que solo saben tocar cuando quieren entrar, y nunca cuando necesitas que se queden. Tía Patricia siempre tuvo ese tono suave, como miel derretida sobre piedras calientes, dulce, pero con una textura que no se podía tragar sin masticar. Y supe, incluso antes de que ella respirara profundamente para cambiar de tema, que la llamada no se trataba solo de cómo estaba disfrutando realmente la vida matrimonial. Tu madre me habló del problema del matrimonio de Trevor, dijo, después de un silencio calculado, de esos que solo saben utilizar quienes crecieron en una familia de maestros manipuladores. No quiero entrometerme, Cassandra, pero, ¿no crees que estás siendo un poco dura? La clásica apertura, no quiero meterme, seguida de un pero que descompone la mentira en 3 sílabas. Sonreí, aunque sabía que ella no podía ver. Porque en el fondo era casi cómico. Como si no me supiera este guión de memoria, como si no hubiera escuchado la misma canción en diferentes versiones desde que aprendí a hablar. Es difícil. Repetí, girando el anillo en mi dedo, un hábito nervioso que Harrison ya había notado y que ahora, me recordó el peso del anillo. Patricia, ¿estuviste en mi boda? Silencio. No del tipo avergonzado, sino del estratégico, que da lugar a que la culpa se instale como un huésped no deseado. No, admitió finalmente. Pero tu madre me mostró las fotos. Estabas hermosa. Lo estaba, estuve de acuerdo porque no había razón para mentir. Y solo. Sin mis padres. Sin mi hermano. Porque, según ellos, mi día no podía eclipsar el de Trevor. Ahora, de repente, mi dinero y mi buena voluntad son esenciales para salvar el evento del año. ¿No te parece eso irónico? Ella suspiró, de esos que llevan décadas de hija, la familia es así sobre sus hombros. La vida no es justa, cariño. Pero a veces tenemos que hacer sacrificios por un bien mayor. El bien mayor, repetí, saboreando las palabras como si fueran un vino agrio. ¿Sabes cuál es el mayor bien para mí, tía? No es financiar el circo de un hermano que ni siquiera me preguntó cómo estaba cuando mi prometido y yo estábamos planeando nuestra boda solos. Significa no caer en la farsa de los padres que eligen, una y otra vez, porque niño apostar. Hice una pausa, escuchando mi propio corazón latiendo en mi pecho constante. Quemaron ese puente. Yo no. ¿Y si algún día los necesitas? Bajó la voz como si estuviera compartiendo un secreto sagrado. Ya tenía que hacerlo, dijo secamente. El día que firmé los papeles del divorcio de mis padres cuando tenía 16 años y nadie me explicó por qué el mundo se estaba desmoronando. El día de mi graduación, llegaron 2 horas tarde porque Trevor tenía un partido de fútbol. El día de mi boda, cuando su silla estaba vacía porque, nuevamente, el ego de Trevor era más importante que su hija. Respiré hondo sintiendo el peso de los recuerdos como plomo en mi estómago. Si ese es el precio de tener una red de seguridad, prefiero aprender a volar sin ella. Patricia estuvo en silencio durante tanto tiempo que verifiqué para asegurarme de que la llamada no se había cortado. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido su barniz meloso. Sonaba cansada. Siempre fuiste el más fuerte de los dos, murmuró. Quizás por eso te tenían tanto miedo. No me lo esperaba. No la confesión velada de que lo sabían, que siempre supieron lo desleales que habían sido, pero decidieron ignorarlo. No la admisión de que en el fondo mi fuerza los intimidaba más que cualquiera de los fracasos de Trevor. ¿Miedo? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. La gente tiende a destruir lo que no puede controlar, Cassandra, dijo, y por primera vez escuché algo parecido a sinceridad. Tu madre no sabe cómo afrontar el hecho de que nunca la necesitaste. No de la manera que Trevor necesita. Tragué fuerte. No fue una disculpa. Ni siquiera era una justificación decente. Pero fue la verdad más cercana que jamás había escuchado de un miembro de mi familia. Gracias por tu honestidad, dijo finalmente. Pero eso no cambia nada. Lo sé, respondió ella, y esta vez no había manipulación en su voz. Solo una vieja tristeza, de esas que se heredan como una carga.
Simplemente no quiero que cargues con esto solo. No lo soy, dije sin darme cuenta mirando hacia la puerta de la cocina, donde Harrison había dejado su abrigo colgado en la percha, todavía húmedo por la lluvia de la tarde. Tengo gente que elige quedarse. Cada día. Patricia no insistió. No porque me hubiera rendido, sino porque por primera vez entendí que algunas batallas no están perdidas, simplemente no nos corresponde lucharlas. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la mesa, junto al plato que Harrison había preparado antes de partir para una reunión nocturna. La comida estaba fría, pero la nota al lado todavía estaba caliente. Caliéntalo en el microondas durante 2 minutos. ¿Y Cassandra? No eres dura. Eres precisa. Y eso es algo raro. Sonrisa. Porque al fin y al cabo, la justicia no es un plato que se sirve frío. Es un plato que se sirve mejor cuando estás listo para comerlo y por una vez, mi apetito estaba intacto. Una larga pausa. El aire entre nosotros se volvió pesado, pesado por el peso de años de silencio y decisiones que no se podían deshacer. Mi padre miró hacia abajo con los dedos entrelazados como si rezara por una absolución que no estaba seguro de poder dar. Ella piensa que si te humilla frente a las personas que te importan, cederás, continuó con la voz ronca. Llamó a su empresa ayer, haciéndose pasar por un cliente descontento. Quería confirmar tus horarios, saber cuándo serías más vulnerable. Cuándo estarías solo. La sangre se heló en mis venas. No por miedo, no exactamente, sino por su precisión calculada. Mi madre siempre supo dónde presionar. Y ahora había puesto su mirada en el único lugar que yo no podía proteger con contratos o cláusulas de confidencialidad, mi reputación. Viniste a avisarme, dijo, más una observación que una pregunta. ¿Por qué? Suspiró como si la respuesta costara algo que no estaba seguro de poder pagar. Porque por primera vez veo lo que tú siempre has visto. Su madre no está intentando salvar a Trevor. Ella está tratando de salvarse a sí misma. Este matrimonio es la última pieza del rompecabezas que ha armado en su cabeza, la familia perfecta, la imagen inmaculada. Y si no ayudas, todo se desmorona. Sus ojos se encontraron con los míos, y había algo allí que no era una excusa, sino una confesión. Dejé que me convenciera de que eras demasiado fuerte para hacerte daño. Pero la verdad, nunca deberías haber necesitado serlo. Permanecí en silencio, absorbiendo cada palabra. No era perdón lo que sentía, todavía no, sino algo más peligroso, el filo de una esperanza que había enterrado hacía mucho tiempo. Mi padre no era un hombre de medias tintas. Si estaba aquí era porque algo dentro de él se había roto para siempre. Y por primera vez, esta fractura no fue por mi culpa. ¿Qué vas a hacer? Pregunté finalmente. Se enderezó como si la pregunta lo hubiera devuelto a la realidad. Me voy a casa. Le diré que se rinda. Y si no se rinde, una pausa. Entonces yo también estaré allí. No para apoyarla. Declarar en su contra, si fuera necesario. La risa que se me escapó fue seca, casi incrédula. ¿De verdad crees que esto ayudará? Mi madre no se echa atrás. Ella aplasta. Lo sé, admitió. Pero esta vez no se trata solo de ti. Tú también estás lidiando conmigo. Y por primera vez en mucho tiempo, no estoy dispuesto a perder. Miré las fotos en la consola de la entrada, Harrison y yo, sonriendo bajo el arco de flores que había diseñado. Cada detalle de ese día había sido una batalla. Cada risa una victoria arrebatada de manos que intentaron robarme la alegría. Deberías haber estado allí, dije en voz baja. Lo sé, repitió. Y esta vez no hubo excusas. Solo el peso de un hombre que finalmente entendió el costo de sus decisiones. Me levanté y me pasé las manos por los pantalones manchados de tierra. El jardín me estaba esperando. Las rosas no podían podarse solas. Si ella aparece en mi trabajo, dije volteándome hacia él, no daré marcha atrás. Y no interferirás. No para ella. Para mí. Mi padre asintió lentamente como si supiera que este era el único acuerdo posible. Comprendido. Y cuando cerré la puerta detrás de él, no fue con ira. Fue con la fría y cortante certeza de que esta vez la batalla no se libraría en el terreno que habían elegido. Sería mío.
Y ya había ganado guerras antes. ¿Qué vamos a hacer? Tú controlarás cómo termina esta historia. No con lágrimas, no con excusas, no con la sombra de culpa que siempre intentaron arrojar sobre ti. Con acción. Con estrategia. Con la misma precisión quirúrgica que aplica a los lanzamientos de productos que salvan vidas. Verónica se inclinó hacia adelante con los dedos entrelazados sobre la mesa de caoba. Esto es lo que no va a pasar, no vas a renunciar. No se esconderá. No permitirá que una patética actuación de manipulación emocional socave una década de trabajo impecable. Abrió un cajón y deslizó un sobre la mesa. Esa es la invitación a la gala de Aritmea la próxima semana. Estarás allí. No como la hija con problemas de una mujer histérica, sino como la directora senior de marketing que diseñó la campaña más exitosa de este trimestre. Y te llevarás a tu marido. Porque, Cassandra, cuando la gente te mire, verá exactamente lo que yo veo, una profesional que no se doblega ante el chantaje, ni siquiera cuando éste viene disfrazado de familiar. El sobre me pesaba en las manos. No por el papel, sino por lo que representaba, una trinchera. Y no daría marcha atrás. ¿Y mi madre? Verónica sonrió y había algo casi depredador en ese gesto. Tu madre ya firmó su propia sentencia. Seguridad tiene órdenes de impedir su entrada a cualquier propiedad de la empresa. Si intenta comunicarse con algún empleado, será remitida directamente al departamento legal. Tomó deliberadamente un sorbo de agua. Pero esto no es un castigo. Es protección. Porque a partir de hoy, ya no eres la hija a la que pueden utilizar como moneda de cambio. Eres la mujer que se eligió a sí misma. Esas palabras resonaron en mí como un veredicto. No había lugar a dudas para la vocecita que susurraba, ¿y si te equivocas? Porque por primera vez supe que no lo era. Cuando salí de la oficina de Verónica, el vestíbulo todavía bullía con los ecos del escándalo. Miradas furtivas, susurros en voz baja. Pero mi paso no flaqueó. Ya no era la chica que temblaba ante el juicio de los demás. Ella era la mujer que había sobrevivido a una guerra familiar y salió con las manos limpias y las armas cargadas. Harrison me estaba esperando afuera, su rostro era una máscara de preocupación que desapareció cuando vio mi expresión. ¿Estás bien? Estoy mejor. Apreté su mano, sintiendo el frío anillo de bodas contra mi piel. Vámonos a casa. Tengo una gala para la que prepararme. Y cuando mi madre llamó esa noche con la voz ahogada por sollozos y amenazas, no respondí. No por ira. No por miedo. Sino porque algunas batallas no necesitan librarse dos veces. Ya están ganados. Tú y Harrison. Queremos conocer mejor a nuestro yerno, comprender la vida que ha construido. Colocó su mano sobre la mía, sus dedos fríos y cargados de anillos que nunca antes me habían tocado con tanta suavidad. Eres nuestra hija, Cassandra. Y es hora de que actuemos así. Sonreí y debe haber sido la cosa más dulce que he hecho en mi vida. Porque en el fondo, mientras hablaba, ya me imaginaba su cara cuando descubrió que el salón estaba vacío, que el buffet nunca llegaría, que las flores se marchitarían en cajas olvidadas en el almacén de alguna floristería. Que el novio al que ella idolatraba tanto estuviera de pie ante un altar vacío, exactamente como yo había estado en mi día. Significa mucho para mí, mentí, apretando sus dedos con calculada ternura. Solo quiero que Trevor y Sienna tengan el día que se merecen. Suspiró aliviada, como si finalmente hubiera domado a su rebelde hija. Como si fuera un caballo salvaje que, después de años de azotes, finalmente hubiera bajado la cabeza para recibir el collar. Siempre fuiste la más fuerte de nosotros, Cassandra. Su voz temblaba, emocionada. Siempre supe que en el fondo lo entenderías. Por supuesto que lo entiendo, pensé mientras firmaba la factura con la tarjeta corporativa que ella ni siquiera sabía que tenía. Entiendo que solo valoras la fuerza cuando ésta se doblega a tus caprichos. Entiendo que tu amor es una moneda que das como recompensa por la obediencia. Entiendo, sobre todo, que nunca me conociste realmente. Mañana haré una última verificación con los proveedores, dijo guardando su billetera. Pero todo está bajo control. No tienes que preocuparte por nada. Ella sonrió radiante como si ya viera la boda perfecta de la que les contaría a sus amigas en el club de campo. Como si ya hubiera escuchado los elogios por tener una hija tan comprensiva y generosa.
Eres un ángel, murmuró. No, mamá, pensé mientras me levantaba para irme. Yo soy el juicio final. Mándame un mensaje el lunes, largo y lleno de lágrimas digitales. Cassandra, ¿cómo pudiste? Destruiste el día más importante de la vida de tu hermano. Destruiste a nuestra familia. No reconozco a la hija que crié. Siempre fuiste egoísta, pero esto es crueldad. Eres una persona horrible. Lo eliminé sin responder. Mi padre intentó un enfoque diferente. Un email formal frío como si estuvieras negociando un contrato. Tu madre está devastada. Trevor y Sienna están humillados. ¿Qué obtuviste con esto? ¿Satisfacción momentánea? Quemaste todos los puentes. Espero que valga la pena. Firmado, tu padre, o al menos lo era. También lo eliminé. El único mensaje que me hizo detenerme fue el de Sienna. No había ira, solo una tristeza cansada. No entiendo por qué nos odias tanto. Solo quería casarme con el hombre que amo. No tenías que hacer eso. No tenías que lastimarnos así. Adjunto una foto de ella el día de su boda, su vestido sencillo, el pelo despeinado por el viento, los ojos enrojecidos de tanto llorar. No sentí pena. Sentí por primera vez que la balanza se había equilibrado. Harrison me observó mientras leía, su rostro era una máscara de silenciosa admiración. Ellos todavía no entienden, ¿verdad? No, respondí cerrando la computadora portátil con un clic seco. Nunca lo entenderán. Porque entender significaría admitir que estaban equivocados. Y eso no son capaces de hacerlo. Tomó mi mano y sus cálidos dedos se entrelazaron con los míos. Entonces ya está. Lo era. Esa noche, mientras Harrison dormía, me quedé despierto mirando al techo, escuchando el silencio en la casa. No hubo más llamadas enojadas, ni más mensajes desesperados. Solo el vacío que yo mismo había creado. Y por primera vez en años, no me asustó. Era ligero. Era mío. Al día siguiente, Julie apareció en mi puerta con una botella de vino caro y una sonrisa de complicidad. Entonces, ¿cómo se sienten las reinas del caos? Como si por fin hubiera respirado, admití, sirviendo 2 vasos. Ella levantó el suyo a modo de brindis. A la justicia poética. Y brindamos por ello. Los días siguientes fueron una sucesión de rumores y miradas furtivas. En el supermercado vi a la madre de una amiga de la infancia susurrando detrás de mí, con los ojos muy abiertos por una curiosidad morbosa. En la oficina, los colegas que antes apenas me saludaban ahora se detuvieron en mi cubículo, solo para decirte que eres mi héroe. Incluso mi manicurista, una mujer que apenas hablaba portugués, me apretó la mano con fuerza y me susurró, eres fuerte. Muy fuerte. Tía Patricia volvió a llamar, esta vez con tono urgente. Tu madre está hablando de desheredarte. Dice que va a cambiar su testamento. Risas. Ella puede tenerlo todo. No quiero nada de ellos. Cassandra. Su voz se quebró. ¿No crees que has ido demasiado lejos? No, respondí en voz baja. Creo que finalmente estoy donde se supone que debo estar. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Luego un suspiro. Bueno. Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme. Colgué sabiendo que por una vez, ella no estaba simplemente siendo educada. Estaba siendo sincero. Trevor no intentó contactarme. Pero 3 semanas después, me llegó una noticia indirecta, él y Sienna habían pospuesto su luna de miel. Problemas financieros, dijeron. Gastos inesperados. Me imaginé el coste de una boda cancelada en el último momento, los reembolsos que nunca llegarían, las deudas que se acumularían. Me imaginé a mi madre llorando por teléfono con la florista y a mi padre intentando negociar con el proveedor de catering local un evento de último momento. Sonreí en mi café. Harrison me miró por encima del periódico. ¿Estás pensando en ellos? No, mentí. Solo pienso en lo justo que es el mundo a veces. Dobló el periódico y me miró seriamente. No eres cruel, Cass. Simplemente has dejado de ser débil. Y eso fue todo. No fue venganza. Fue supervivencia.
Esa noche, mientras estaba poniendo la mesa para la cena, mi teléfono vibró. Un número desconocido. Asistí sin expectativas. ¿Cassandra? Una voz femenina y vacilante. Soy Siena. Me quedé callado, esperando. Yo. Ella tragó. Solo quería decir que lo entiendo. Un poco. ¿Qué sentiste? No es excusa, pero gracias. Por mostrarme que merezco más que esto. La línea se cortó. Cuando miré la pantalla, la llamada había terminado. Harrison me miró fijamente con las cejas arqueadas. ¿Y ahí? Entonces respondí guardando el teléfono, creo que acabo de tener una cuñada. 2 semanas después del desastre, recibí un último correo electrónico. No fue una disculpa. Era un mensaje frío y formal, informándome que mi padre y yo habíamos sido excluidos del testamento y que a partir de ese momento, ya no se me consideraba parte de la familia. Ya no me contactarían y esperaban lo mismo de mí. Respondí con una sola palabra: estoy de acuerdo. Harrison temía que con el tiempo el alivio se convirtiera en arrepentimiento. Que la satisfacción de haber hecho lo correcto se desvanezca, dejando solo el peso de la pérdida. Pero pasaron los meses y el arrepentimiento nunca llegó. En su lugar, una ligereza que no sabía que era posible. Libre de la constante necesidad de demostrar mi valía a aquellos que nunca lo verían. Trevor y Siena terminaron teniendo la boda que merecían o, más bien, él merecía. Una pequeña ceremonia en un resort en México, pagada en su totalidad por mis padres. Vi las fotos en las redes sociales, sonreí al ver cómo todo se veía tan mediocre y seguí adelante. Mi carrera despegó. El lanzamiento de Arritmia, el fármaco en el que había trabajado durante años, se convirtió en uno de los más exitosos en la historia de la empresa. Me ascendieron a vicepresidente de marketing. Harrison y yo compramos una casa de vacaciones en Los Cayos. Viajé por Europa, Asia, Sudamérica. Construimos una vida rodeados de personas que nos amaban y respetaban por lo que éramos, no por lo que podíamos ofrecer. Tía Patricia se mantuvo en contacto y me informó esporádicamente sobre la familia. Trevor y Siena tuvieron una hija, que lleva el nombre de su abuela materna. Mis padres, al parecer, eran abuelos devotos, inundando las redes con fotos y posts cariñosos. No sentí más que una curiosidad lejana, como quien observa la vida de extraños en un documental. Habían tomado sus decisiones. Yo mío. Años más tarde me encontré con mi padre en una conferencia médica donde Harrison presentaba su nueva técnica quirúrgica. Nuestras miradas se encontraron en el vestíbulo del hotel y por un momento quedamos paralizados. Era mayor, tenía el pelo gris y los ojos cansados. Me pregunté si él también notó los cambios en mí, si el éxito y la felicidad habían tallado mi rostro de maneras que él no reconocía. Cassandra, su voz era ronca. Hola. Padre. ¿Estás bien? Feliz. Soy. Harrison habla hoy. Debes haber visto algo sobre su técnica innovadora. Es un trabajo revolucionario. Es brillante, coincidió como si esto fuera una revelación. Siempre supe que ustedes dos harían grandes cosas. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Luego tragó con dificultad. Lo siento mucho. Por todo. Por no estar ahí cuando lo necesitabas. Por elegir la visión de tu madre sobre la correcta. Por nunca defenderte. Lo miré sopesando cada palabra. Gracias por decir eso. ¿Esto cambia algo? Preguntó con un hilo de esperanza en su voz. Pensé. Realmente pensé. No, respondí suave pero firmemente. Te perdono, padre. Pero perdonar no es lo mismo que reconstruir. Me mostraste quién eras. Y yo creí. Sus ojos brillaron. Espero que mamá y tú seáis felices. Espero que Trevor y su familia estén bien. Pero mi vida está aquí ahora. Con la gente que me ve. Que valore quién soy, no lo que puedo dar. No tengo espacio para aquellos que solo me quieren cuando soy útil. Él asintió con los labios temblando. Siempre fuiste el más fuerte de nosotros. Estoy orgulloso de ti, aunque no tengo derecho a sentirme así. Adiós, padre. Adiós, Cassandra.
Lo vi alejarse y no sentí nada más que paz. La niña que un día soñó con tener el brazo de su padre para caminar hacia el altar ya no estaba. En su lugar estaba una mujer que había recorrido su propio camino, que había exigido el respeto que merecía, que se había negado a ser menospreciada para acomodarse a los egos de otras personas. Mis padres cosecharon exactamente lo que sembraron. Mi madre perdió prestigio en su círculo social, inmortalizada como la mujer cuya hija arruinó la boda de su hijo por puro resentimiento. Mi padre perdió la relación con su hija que, irónicamente, había triunfado sin la sombra de su apellido. Se convirtieron en abuelos de los hijos de Trevor, pero nunca conocieron a los míos, cuando Harrison y yo finalmente los tuvimos. Perdieron la oportunidad de amar a niños extraordinarios debido a su obstinado y mezquino orgullo. El matrimonio de Trevor no pudo soportar el peso de su propia irresponsabilidad. Sienna, agotada por llevar sola las promesas que él nunca cumplió, vio esos votos incumplidos en el altar como un presagio de lo que estaba por venir. El desastre de la boda se convirtió en una metáfora de su relación. Todo el encanto de Trevor no pudo ocultar su incapacidad para ser un hombre de palabra. Se divorciaron cuando su hija cumplió 3 años. Volvió a vivir con mis padres, un hombre de unos 40 años que todavía dependía de aquellos que lo malcriaron toda su vida. En cuanto a mí, construí un imperio. Mi empresa farmacéutica se convirtió en un referente en el sector y acabé fundando una consultoría para ayudar a otras mujeres en ámbitos dominados por hombres a romper los techos de cristal que yo misma había derribado. Harrison y yo criamos a 3 hijos increíbles que crecieron sabiendo que su madre era inquebrantable y que nunca dudaron de su valor porque nunca vieron a su madre dudar del suyo. Al recordar esa decisión de cancelar la boda de Trevor, nunca me arrepiento del camino que elegí. A veces, la única forma de ganar es dejar de seguir tus reglas. Quitar su valor de la mesa de negociaciones y exigir que otros se le acerquen o simplemente se aparten de su camino. Aprendí que nunca recibiría el amor que merecía de aquellos que veían mi fuerza como una amenaza, no como un regalo. Y esa lección me liberó para construir una vida más allá de tus mezquinas expectativas. Mi venganza no fue cancelar una boda. Era negarme para siempre a hacerme más pequeño para que los demás se sintieran más grandes. Y esa elección. Eso marcó la diferencia.